Los cuentos de Disney son sin dudas mágicos, y nos han acompañado a todos durante nuestra infancia. Cenicienta, Blancanieves, La Sirenita, todos amamos las películas de Disney, pero, ¿y si te digo que sus versiones originales son tan oscuras que te darían pesadillas? Hoy vamos a destapar los secretos más perturbadores de los cuentos que marcaron tu infancia y que fueron de inspiración para la creación de películas memorables por parte de Disney. Suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado siniestro de los cuentos de hadas. Empecemos con la película de La Cenicienta, la historia de la chica del zapatito de cristal. En la versión de Disney, las hermanastras son malas, pero no pasa mucho más, sino que es un cuento agradable y apto para todo público. Si bien es cierto que Disney adaptó a la gran pantalla la versión del escritor francés Charles Perrault, existe una versión alemana del cuento de hadas que es extremadamente sádica. Esta versión alemana, de 1812, fue escrita por unos hermanos de apellido Grimm, y en ella la cosa se pone gore. Para que el zapato les quedara, las hermanastras se cortaron partes de los pies, una se amputó los dedos y la otra el talón, a tal punto que la sangre que emanaba de sus pies las delató. Pero eso no es todo, sino que en la versión alemana del cuento, al final, durante la boda de Cenicienta, palomas enviadas por su madre muerta picotean los ojos de las hermanastras, dejándolas ciegas como castigo. Así que debemos agradecer que Disney haya decidido adaptar la versión francesa y no la alemana, puesto que, de lo contrario, varios habríamos tenido una infancia traumática. Ahora, pasemos a la siguiente película, Blancanieves, la princesa de piel blanca como la nieve. Con respecto a este cuento, también existió una adaptación alemana realizada por los hermanos Grimm, con un desenlace extremadamente trágico. Por fortuna, Disney no decidió adaptar esta versión, sino que se basó en el mismo cuento pero con varios matices. En la película de Disney, la reina mala quiere el corazón de Blancanieves, pero el cazador la engaña con el de un ciervo. En la versión original de los Grimm, la reina no solo pide el corazón, sino que hasta se lo come, creyendo que es el de Blancanieves. Cocina el corazón con sal y lo devora para robar su belleza. Y el final es aún más cruel, la reina es obligada a bailar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta morir de dolor. Así que, de acuerdo con la versión original de Blancanieves, la reina realiza actos de antropofagia. Hablemos de La Sirenita. En la versión de Disney, Ariel consigue a su príncipe y un final feliz. Sin embargo, en la versión original de 1837, escrita por Hans Christian Andersen, un escritor y poeta danés, el cuento es trágico. En la versión original, la sirenita hace un trato con la bruja del mar, a cambio de piernas, pierde su lengua y siente como si caminara sobre cuchillos. Además, la bruja establece que, si el príncipe no la ama, la sirenita morirá y se convertirá en espuma de mar. Lo peor de todo, y extremadamente trágico, es que el príncipe, lejos de amarla, se casa con otra, por lo que la sirenita, desesperada, debe decidir si lo mata para salvarse. Al final, la sirenita decide sacrificarse y se termina disolviendo en espuma. Como vemos, Disney, al igual que en los cuentos analizados anteriormente, también ha decidido realizar grandes cambios en su adaptación al cine, pero lo cierto es que el cuento original esconde un final trágico. Si hablamos de cuentos emblemáticos, es imposible no hablar de La Bella Durmiente, la princesa que despierta con un beso. Suena romántico, pero solo en la versión de Disney. En la versión original italiana de Giambattista Basile, escrita en el año 1634, bajo el título de Sol, Luna Italia, la situación es un poco diferente. Aquí, la princesa no es despertada por un príncipe encantador, sino que un rey la encuentra dormida, la viola y la deja embarazada. Ella da a luz a gemelos mientras sigue dormida, y uno de los bebés, al chupar su dedo, quita la astilla que la mantenía en coma. Cuando despierta, el rey ya está casado con otra, y su esposa intenta cocinar a los bebés para vengarse. Como vemos, la historia es muy diferente a la versión adaptada por Disney. Ahora, Caperucita Roja. En la versión de Disney, el lobo es derrotado y todos están a salvo. Pero en la versión de Charles Perrault, de 1697, no hay leñador salvador, el lobo se come a Caperucita y a su abuela, y ahí termina el cuento. En algunas versiones orales más antiguas, el lobo incluso obliga a Caperucita a comer la carne de su abuela y a beber su sangre, disfrazándolo de comida y vino. El cuento era una advertencia para que las niñas no confiaran en desconocidos, pero su crudeza es escalofriante. Como vemos, Disney decidió modificar en su adaptación al cine gran parte de la historia, cuya moraleja era, sin dudas, un poco cruel o, por lo menos, extrema.
Por último, Hansel y Gretel, el cuento de los niños perdidos. Como en cuentos anteriores, también existe una versión escrita por los hermanos Grimm. De hecho, estudios indican que sería la versión original. En dicha versión, la bruja que engorda a Hansel para comérselo termina quemada viva en su propio horno, empujada por los niños. Esto sucede porque la bruja, luego de haber utilizado a los hermanos para secuestrar y engordar a otros niños para comérselos, decide obligar a Gretel a que haga lo mismo pero con su hermano. La hermana, si bien en un principio contribuye a engordar a su hermano, finalmente consigue engañar a la bruja, quien termina siendo calcinada por ambos hermanos. Los hermanos, una vez asesinada la bruja, deciden abandonar el hogar, no sin antes llevarse varios artículos de lujo y joyas. Como vemos, la historia incluye actos despreciables realizados por los hermanos, pero en versiones orales más antiguas, la historia era aún más oscura. Los padres no solo abandonan a los niños por hambre, sino que a veces los vendían o sacrificaban para apaciguar a espíritus malignos. El canibalismo y el abandono intencional eran temas comunes en épocas de hambruna medieval. Cenicienta, Blancanieves, La Sirenita, La Bella Durmiente, Caperucita, Hansel y Gretel, estos cuentos de hadas que Disney endulzó esconden historias de mutilaciones, canibalismo y tragedias que nunca te contaron de pequeño. ¿Cuál de estos te dejó más en shock? ¿Conoces alguna otra versión oscura de un cuento? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete para más curiosidades que cambiarán cómo ves el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.